entra una polémica y nos baja la guardia de alguna manera, porque se habla de que el bloque de dosis que llegará mañana de los laboratorios Pfizer se va a la mitad. Y aquí entramos en la polémica. ¿Es porque Pfizer está modernizando su planta de Bélgica para producir más, o es por el llamado de Naciones Unidas a bajar en los países que ya contrataron, entre ellos México, y repartirle en los países que no tienen? Vamos a ver de qué se trata esto. Lo que es cierto es que quedamos en la indefensión muchos mexicanos, incluyendo aquellos que ya se colocaron la primera dosis y estaban esperando la segunda. ¿Cuántos de ellos no la van a recibir? Inicio contigo, Raúl. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan María? Te saludo, mucho gusto. Paco, bueno, a ver, has dado una buena introducción y yo creo que hay varios elementos que hay que considerar en esto que tú has comentado. No solamente la reducción de la producción de Pfizer, que no se ha aclarado si el tema es porque van a remodelar o modernizar su planta de Bélgica, sí, que me parece un momento inoportuno para poder hacer este tipo de modernización, pero bueno, quizás sea con la idea de producir más. Y la otra es el acuerdo, supuestamente lo que pidió Naciones Unidas y donde México, de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, sí, ha acordado que nos manden menos vacunas. Por si nos mandaban muy poquitas, pues que nos manden menos vacunas para mandarlas a otras naciones que pues no han tenido acceso a esto. Hay que recordar que la primera dosis, las primeras vacunas llegaron a México el 23 de diciembre, antes de Navidad, exactamente, el 24 si no me equivoco. Sí, y esto, bueno, ha sido a cuentagotas. Estaba revisando el dato, el último, son 576,000 vacunas las que han llegado a México. Pero para no alargarme, yo hay tres aristas que veo en esto que tú mencionas, Paco. Una de ellas es, bueno, esta reducción de Pfizer, uno. Segundo, la renuncia inexplicable o personal de Miriam Esther Pérez Godoy, que es la responsable del programa de vacunación universal. A ver, es la cabeza de la vacunación y se renuncia, y dice el presidente hoy en la mañana que no sabía de esa renuncia. A ver, él ha dicho que un presidente no puede no estar enterado de una renuncia de tal envergadura, pero si no le importa, dice, Raúl, que no estaba enterado de la renuncia. Sí, y luego hay otro elemento, un tercer elemento que también muestra una desorganización en la vacunación, que son los listos, los abusivos, esos funcionarios, esos servidores de la nación, esos voluntarios, esas personas que han sido vacunadas, brincándose, Paco, ¿sí?, la línea de fuego, la línea de atención a COVID. Eso es vergonzoso que esté pasando cuando apenas tenemos las primeras vacunas. No sé qué va a pasar cuando empiezan a llegar, espero que sea pronto, mayores dosis con esta organización. La verdad es que hay varias aristas en esto que estás comentando que son preocupantes. Sí, y agregándole a esto que tú mencionas, más allá de saber si fue por el asunto de Pfizer y la modernización de su planta o por el llamado de Naciones Unidas, si es por esto último, a ver, yo pregunto, ya me quito la capa de periodista, a ver, ¿estamos en condiciones de ser tan solidarios para no ser primero solidarios con los mexicanos que nos urge? Que estamos viviendo un momento de pandemia gravísimo, ya lo mencionábamos. Tan solo en los últimos 5 días, más de 80,000 contagios. No es posible que digas, pues mira, vamos a darle a X país que no tiene vacunas. Y mientras, los mexicanos, Marta. Mire, yo creo que hay varias cosas. Aquí, a la respuesta si es momento de ser solidarios, creo que siempre es momento de ser solidarios, pero también por ahí hay una frase que dicen que la caridad por la casa empieza. Entonces, yo quiero citar unos números que quise buscar, porque digo, a ver, si existe este acuerdo de la ONU, que bueno, todos estamos esperando que la ONU aclare si sí o no, que a mí me parece que a lo mejor el presidente se equivocó y habló de esta reunión que está teniendo lugar el día de hoy, en su primer día de la Organización Mundial de la Salud, en donde sí
uno de los objetivos principales es justamente acceso equitativo a vacunas, a tratamientos y por supuesto también al tema de las pruebas. Y justamente el director general de la OMS señala que hay países que han acaparado los contratos y que han acaparado las vacunas, los tratamientos y las pruebas en cuestión de COVID. Entonces, sí está un llamado internacional, pero me llama la atención el tema de México. Y cito lo que decía Raúl, ¿cuántas vacunas nos han llegado a México? Muy poquitas con relación a la población existente en nuestro país. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la lista de cuáles son los países que más han vacunado a su población. Estados Unidos es el país con más población vacunada, 12.2 millones de personas hasta hoy vacunadas de COVID. China 10 millones, Reino Unido 4.3, Israel 2.4, Emiratos Árabes 1.8, y así me puedo ir. Estamos muy lejos todavía, México, de poder llegar a esos niveles. ¿Por qué nosotros, recibiendo tan pocas vacunas, tuvimos que decirle a Pfizer, está bien, no nos des la mitad para regresarlas? El tema de Canadá, por ejemplo, Canadá compró 7 veces el número de vacunas que tiene en población. ¿No sería a lo mejor correspondiente para Canadá el que tuviera que regresar dosis? Porque ¿para qué necesita tantas? No digamos 2, que porque decimos que con 2 vacunas, con 2 dosis es la inmunización de Pfizer. No, 7 veces pero fíjate, datos, ¿no? Fíjate, ahí entra, eso es abuso, o previsión, como lo quieras ver, ¿sí? Pero por el otro lado, a ver, no se trata de regresar, es un llamado de Naciones Unidas, no es una exigencia, no es un mandato. México muy fácilmente pudo haber dicho, señores, somos muy solidarios, pero en esta ocasión, primero los de casa. Juan María. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que estamos viviendo un encerramiento por parte de todos los países del mundo. Lo estamos viendo en la economía, lo estamos viendo con la pandemia. Los países se están encerrando. La globalización que habíamos experimentado en los últimos 50 años está teniendo un cambio en este momento y seguramente ocurrirá mientras la pandemia esté mostrándose. Entonces, eso es lo que está sucediendo con cada país que está resolviendo. Lo que decía Marta, Canadá se aseguró de 9 dosis por habitante, así de ese tamaño. Y luego las precisiones con respecto a lo que se ha venido diciendo, ni siquiera fue Pfizer, ni siquiera las Naciones Unidas. Fue la Organización Mundial de la Salud, Paco, la que dijo que está el mundo al borde de un catastrófico fracaso y detalló que se han administrado más de 39 millones de dosis en al menos 49 países. Ahora, la precisión aquí, para abundar en las cifras que daba Marta, que son muy bien canalizadas, es, no olvidemos que lo importante es el porcentaje de la población que estás cubriendo. Nosotros estamos cubriendo apenas el 0.036%. Sí, esa es la cobertura de México, mientras estamos viendo que Israel está cubriendo el 20% de su población. Ese es el esquema que se está presentando con las vacunas. Tú decías, Paco, que habíamos llegado cerca de 500,000. Si van a llegar mañana 200,000 y no van a llegar hasta dentro de 3 semanas las siguientes, pues ya esta vacunación ya no funcionó, porque fueron vacunas que tenían que ser dobles, porque tú no puedes decir, ahora te va a poner la China para complementar la dosis. No, pues tiene que ser la de Pfizer Biotech para que sea combinable, para que pueda checar. Entonces, aquí estamos viendo que lo más probable es que eso suceda. Pero lo más relevante, Paco, compañeros, es que no hay estrategia, no hay una logística. El presidente está pensando en algo completamente ajeno a la realidad de lo que está pasando en el país. Él hoy decía por la mañana, empezamos por las localidades más ajenas. Oye, no, espérate, el problema, la explosión que se está dando es en los centros urbanos, Paco. Sí, y ahora agreguémosle el tema polémico y escandaloso que tiene que ver con los llamados servidores o siervos de la nación, que están, y lo platicábamos hace apenas 8 días, que están colaborando, ¿sí? Colaborando en el ejercicio del proceso de vacunación. Y por ese simple hecho, son personal que están vacunando cuando urge que vacunen a los de la primera línea de la salud, médicos, enfermeras, todo el personal médico de hospitales que está verdaderamente agotado
por el tema de atender, bueno, no, esos que se esperen un ratito primero, los servidores de la nación, y una situación de verdaderamente escándalo, Raúl. Me fui de espaldas cuando escuché la declaración del presidente, sí, cuando un reportero afortunadamente le preguntó sobre este tema que estás mencionando, sí, y yo dije, a ver, el presidente seguramente va a decir, a ver, primero médicos, enfermeras, personal camilleros, personal médico, incluso los médicos de hospitales particulares que han sido ignorados hasta el momento, sí, y ya tenemos varias semanas de esto, pero me fui de espaldas cuando escuché que el presidente dice, no, sí, los servidores de la nación también, que, o sea, brincándose lo que él mismo había señalado como prioridad. Esto desmoraliza al sector de salud, desmoraliza a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los que están de frente, ¿sí? Y esto, de alguna forma, el presidente lo reconoce que sí, los servidores de la nación también van a ser vacunados porque forman parte de estas brigadas correcaminos que están integradas por 12 personas, 2 de ellos muy importantes, el médico y la enfermera. 2 de los 12. Luego, 4 elementos de seguridad del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional. ¿Sí? Y los demás, puro mirón, nada más. ¿Sí? 2 gentes de programas sociales, ¿sí? 2 voluntarios, ¿sí? Y 2 servidores de la nación. Es que y salvo los médicos de ese grupo, salvo los médicos de ese grupo, el médico y la enfermera, los demás tienen que esperar su turno cuando les toque, ¿sí? No es porque estén en el proceso que los van a vacunar, Marta. Digo que podríamos pensar que quizá estarían vulnerables porque están en contacto con mucha gente, que bueno, sabemos que con medidas de sana distancia y estas medidas de bioseguridad pues podrían estar bastante protegidos, pero por ejemplo dice Raúl, están ahí de mirones, y no están de mirones, el tema es que son promotores, pero hay que decirlo, son promotores del voto. Hay que recordar que estamos en un año electoral y los señores, los siervos de la nación están vestidos con chalecos totalmente identificados como gente de Morena, en donde hay que separar el asunto. Sí está vacunando un gobierno responsable, lo pongo entre comillas, de hacerlo, lo responsable, no lo que sí tiene que hacer, ¿verdad? Pero ahí está vacunando un partido político y hay que decirlo, ese es el objetivo del presidente, de colocar ahí a 2 promotores, es decir, Andrés Manuel López Obrador y Morena están vacunando a la población mexicana. A la par de los programas sociales, y ya lo dijo y lo reconoció de esa forma, ¿no? Digo, sin hablar de electorero, pero sí mencionó que lo basa junto con los programas sociales y la entrega de recursos. ¿Quién ingenuo va a pensar que puede ser diferente? Así de polémico está el tema de las vacunas, del proceso de las vacunas. Sí, Raúl, adelante. Sí, no, y iba a lo que comentaba Juan María también, que me parece un tema fundamental. ¿Dónde tenemos el principal problema? Y no quiero ser, apoyar proyectos que de alguna forma puedan segregar, puedan limitar, no. ¿Dónde tenemos los problemas hoy más fuertes? En la capital del país, en la Ciudad de México, con las grandes concentraciones, el Estado de México, ¿sí? En Nuevo León, ¿sí? Que tenemos en Puebla. Ahí es donde exactamente, y la estrategia que anuncia el presidente, yo no sé a quién está escuchando el presidente, no tengo ni la menor idea, ¿sí? ¿Quién está aconsejando al presidente? ¿Quién le está diciendo qué o cómo o por dónde? ¿O es su sentido común? ¿Es su dogma, es su ideología lo que lo está marcando? Porque pareciera que es esto, lo que dice Marta. Exactamente, pareciera que más bien es el tema, es político electoral y es un tema de vida o muerte. Cada día que tardemos más en tener la vacuna, lamentablemente son vidas de mexicanos que se van perdiendo. Y cómo y por qué se va a empezar de afuera para adentro, no lo sé, no sé cuál sea la lógica. Juan María. Y fíjate que en esto hay que recordar también otra vez la logística que se había anunciado. Hace por lo menos un mes el presidente habló que para fines de enero estarían cubiertos los 700,000 y cacho de trabajadores del sector salud, que ese era el primer objetivo que se estaba trazando su gobierno. Luego vendrían las personas de mayor edad para poder entrar a esto.
Mira, Estados Unidos está pasando por una crisis tremenda, están advirtiendo que pudieran llegar de 400,000 a 500,000 muertos al fin de enero, pero de cualquier manera nos está marcando una pauta. ¿Dónde se está vacunando? En estadios, en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers, en Phoenix, en el estadio de los Cardenales de Arizona. Así es como se está buscando lugares en donde la gente puede llegar rápidamente a ser vacunada y vámonos, y como parte de todos los especialistas. Así es como se está aplicando de una manera ágil, rápida y de manera más certera. Y tenemos problemas tan serios. A ver, no puedes hacer a un lado al personal sanitario privado, no lo puedes hacer a un lado. Pero luego después de ellos vienen los soldados, los policías, los maestros, por supuesto, la gente de la tercera edad. Todo este dispositivo, ¿cuándo lo vas a cubrir? ¿En qué condiciones? Y luego viene la calidad de las vacunas. Hoy está diciendo el secretario de Hacienda que se compraron 12 millones de dosis de la vacuna rusa. Yo quiero saber cuántos mexicanos quieren la vacuna rusa cuando no ha pasado las etapas de vigilancia. Sí, pero ahí tendría yo una controversia. Y lo he escuchado y también de amigos, de vecinos, que no, yo no, si no es la de Pfizer, que es la que conozco, no me la pongo. ¿Estamos en condiciones de ser así, de selectivos, cuando la pandemia exige una vacuna? Si hay una vacuna ya certificada, CanSino, AstraZeneca, cerca la de Sputnik 5 o B, como le quieran llamar, la de Pfizer, la que sea, hay que ponérsela. Más allá de que digan, es que no han tenido el protocolo en los años. A ver, hasta donde yo entiendo, los laboratorios han estado trabajando sobre el coronavirus, sea 1 o 19, han estado trabajando sobre de ellos. ¿Sí? Yo creo que hay amplias posibilidades para que la vacuna sea la acertada, pero no nos podemos poner, valga el término, Juan María, en general, se lo diga al auditorio, nuestros moños, pónganos primeros a salvo. Paco, aquí hay un factor que se llama confianza. Este gobierno no ha creado confianza. Mira, ahorita, en este momento, la única vacuna que tenemos es esta. Sí, no sé si se alcanza a ver. Es la única vacuna que tenemos. Y empezando por las dos cabezas de toda la lucha contra la pandemia, no la usan. ¿Sí? Ahora, hay 8 laboratorios que están ya en la recta final, ¿sí? Pero los países previsores fueron comprándole, por ejemplo, Johnson & Johnson no ha terminado y se supone que será una de las mejores vacunas, pues ya le vas comprando los que puedas comprar. Lo que pasa es que aquí se ha tratado de ahorrar, supuestamente de ahorrar, ni las pruebas se compraban, Paco. Entonces, también tenemos que pensar en que hay una gran cantidad de gente que no quiere ser vacunada, que es renuente a la vacuna, algunas por cuestiones ideológicas, otras por cuestiones de religión, pero finalmente son ciudadanos que están ante esas circunstancias manifestando que no van a dejarse vacunar, y no solamente en México, en todo el mundo. Yo creo que aquí el tema es que perdón, rápidamente, el tema es que la principal herramienta de cualquier gobierno y de una sociedad es la información, y creo que es lo que ha faltado por parte del gobierno federal. Hemos tenido no solamente opacidad, poca transparencia, poca claridad. ¿Hace cuánto decíamos, a ver, ¿cómo está la estrategia? No nos han dicho que por fechas y que la entrega, y después el presidente cambia la versión y dice que primero los adultos mayores de zonas remotas. Entonces, incongruencia y falta de claridad. Y lo mismo sucede con este tema de las vacunas. ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde está la transparencia de los contratos? Lo que nos vamos enterando de las vacunas es por, obviamente, los medios internacionales, los medios como nosotros, que estamos siempre al pendiente de la información, pero no tenemos claridad respecto a cuáles son las vacunas que realmente México está comprando, por qué decide Sputnik, si se ha analizado la característica poblacional, la característica demográfica de nuestro país. Si compramos Pfizer y necesita una cadena de frío, pues sí, a lo mejor puede ser la mejor en este momento, pero si México no tiene la capacidad ni de comprarla ni de cuidarla en todo lo que representa su cadena completa hasta que la población la reciba, pues no es la mejor para nosotros. Entonces creo que la principal carencia de este gobierno ha sido la claridad, la transparencia y la congruencia que nos ha hecho falta, exactamente. Así es, Raúl. Sí, no hablar mucho, o sea, hablar mucho y todos los días 90 minutos
no es informar, y coincido con lo que dice Marta totalmente. No basta con que se informe todos los días, o se hable y no se informa sobre realmente lo importante. Hace un rato platicaba con la senadora de Sonora, Lili Telles, que solicitó por transparencia los contratos de las vacunas, ¿sí? No hay respuesta hasta el momento, ¿sí? No se sabe cuánto cuesta, cuántas se compraron, para cuánto van a alcanzar, cuáles son las ya aprobadas por COFEPRIS, cuáles son las que de alguna forma, el plan de distribución. O sea, estamos arañando la información para poder tener un poco más de claridad sobre lo que está pasando con el tema de la vacuna. Sí, la negación de las autoridades a vacunar a los médicos del sector privado, Paco, también es otro. Hablaba yo con el médico Francisco Moreno hace un rato del ABC y me dijo una cosa que me parece fundamental. Quiero terminar con eso, este comentario, Paco. Dice, a ver, si no tenemos una claridad en la vacuna, vamos a llegar con personas que solamente reciban una vacuna, que esté mal aplicado, o sea, que no se cumpla el proceso de la vacuna, unos sí vacunados, otros no, a medias, no vamos a llegar al objetivo. El objetivo de la vacuna, me decía el doctor Moreno, muy interesante la charla, es lograr una inmunidad del rebaño, es decir, que la mayoría de las personas estén vacunadas para que el virus pierda fuerza, como ha sucedido con con virus a través del tiempo. Pero en México se está, porque todavía esta vacuna no lo permite, la Pfizer, solamente a personas mayores de 16 años. Ahí ya tenemos por lo menos 14 millones de mexicanos que no van a ser vacunados, por lo pronto. Y esto de alguna forma va a ser un impedimento para lograr la inmunidad del rebaño. Menos los mal vacunados, menos los que no quieran, menos los que por alguna razón no alcancen vacuna. Entonces esto va a ser muy complicado si no se transparenta, si no se informa, como bien dice Marta, un programa exacto, puntual, el cómo va a ser. No me queda claro todavía estas brigadas de correcaminos, mientras que estábamos viendo lo que decía Juan María en los estadios de Arizona, en los estadios de California, vemos a la gente formada, sí, se vacuna 24 horas, y aquí en México el día 1 suspendimos la vacunación porque era día festivo. O sea, de ese tamaño son las incongruencias. Sí. Yo hace un momento, y relacionándolo con lo que mencionaba Juan María Naveja, ¿en qué otro país del mundo, y se los comento, les pregunto, ¿en qué otro país del mundo estarán cuestionando los contratos con los laboratorios por la vacuna contra el COVID-19? No sé si habrá otros, pero, por ejemplo, en Estados Unidos dudo mucho que estén cuestionando estos contratos, que, ojo, ha faltado transparencia, como bien dices, Marta, y ha faltado información, como bien menciona Raúl Frías Lucio. A ver, el presidente parece no estar enterado de lo que no quiere estar enterado. Hoy, el tema de esta mujer, la encargada de todo lo que es el proceso de vacunación, no sabía... Exacto, no sabía, nunca había hablado con ella, no sabía de su trabajo. En el tema de los contratos, un día dice, no nos vamos a reservar nada, mañana mismo le presento aquí los contratos. Y oh sorpresa, el canciller lo desmiente y le dice, perdón señor presidente, pero hay un contrato de confidencialidad que así lo marcan con todo el mundo, con todos los laboratorios, no podemos decir nada absolutamente. Aquí volvemos, y cierro con eso este fragmento de Para Opinar. Falta transparencia y falta información veraz. Y bueno, por supuesto, falta estrategia. Oye, Paco, pero hace unos minutos estaba proyectando aquí el programa a la responsable de la vacunación en una mañanera. ¿Cómo es posible que ni siquiera la conocía? Sí, ya había estado con ella en una rueda de prensa mañanera. Ni me acuerdo. Si te vi, ni me acuerdo. No me importa. Vámonos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vamos a cambiar de tema, un tema que también tiene muchas aristas. Y es que estamos hablando de que estamos prácticamente en los albores
de una nueva administración en los Estados Unidos con la llegada este miércoles, que por cierto le digo, vamos a tener una cobertura especial en Mega Noticias TVC. Está a punto de llegar a la Casa Blanca como el nuevo presidente de los Estados Unidos, y eso inaugura, por supuesto, una nueva relación entre México y los Estados Unidos, vecinos muy cercanos, un enorme intercambio de todo tipo, entre ellos importante el comercial. Y bueno, hay un tema que ya en estos albores de la nueva administración genera polémica y genera los primeros raspones de una relación que se ve complicada. Y me refiero al caso del general Cienfuegos, exonerado hace apenas unos días por la Fiscalía General de la República. Déjenme nada más leer un fragmentito de lo que hoy escribía Denise Dresser en el periódico Universal, titulado El Buscapleitos, y dice así: al exonerar a Cienfuegos y denunciar a la DEA, AMLO ha decidido escribir la crónica de una confrontación anunciada porque cree que eso le redituará políticamente, electoralmente, personalmente. Revivirá el patriotismo setentero, aunque no sea necesario ni bueno para el país. No sé qué piensen, Juan María. Sí, esto que destaca Denise, mucha gente lo está señalando, que el presidente le está hablando a su base en el supuesto de que a Estados Unidos se le ve como la superpotencia capitalista y muchas telarañas que son por allá de la época de la Guerra Fría. Sin embargo, fíjate, Paco, nada más en el caso del general Cienfuegos, ninguno de los que estamos aquí podemos decir si es culpable o inocente, pero sí podemos advertir que una cosa es la información confidencial, que una cosa son los acuerdos entre los países, los acuerdos bilaterales de confidencialidad que no deben ser rebasados y menos por la máxima autoridad. Con todo y que es un irresponsable, yo nunca vi a Donald Trump hablando del caso Cienfuegos. No veo por qué el presidente de la República está siendo el vocero de un caso que le corresponde a un órgano autónomo como es la Fiscalía. Ha sido el presidente quien ha protagonizado este tema que la verdad rebasa completamente, y este choque contra la DEA olvida, o lo que tú decías hace rato, ¿quién le habla o nadie le habla para decirle, los agentes de la DEA tienen 30 años allí, se va un gobierno, llega otro y siguen siendo los mismos? Tú no puedes descalificar una investigación si ni siquiera sabes si te dieron la información completa. Tanto así que el Departamento de Justicia de inmediato la semana pasada reaccionó diciendo que estaban extrañados de que se hubiera ventilado una información que en la mañana que estábamos en la Junta decía Marta con toda la razón. Lo que nos dieron a conocer de las más de 700 páginas era todo ya rayoneado, todo censurado, y no era el paquete de información que no debió darse en ningún caso como parte de la información abierta por el sigilo que exige este tipo de acuerdos, Paco. Sí, bueno, y a ese respecto, esta mañana el presidente respondía a esa profunda decepción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y decía, ojalá lo piensen bien, porque yo podría decir lo mismo, estamos decepcionados con el trabajo de la DEA, pero mejor vamos a dejarlo así, dijo el presidente, y en una situación, insisto, de confrontación, de querer pelear algo que no habíamos visto en los 2 últimos años, ¿sí?, con la relación con Donald Trump, Marta. Exactamente, fíjate que yo ahorita que escuchaba que la columna de Denise y cuando leía en la mañana de revivir los 70, pensaba, bueno, si esa hubiera sido un tema de política de este gobierno, lo hubiera hecho incluso con Donald Trump, pero tenemos 2 años en los que el presidente se ha arrastrado a lo que Donald Trump ha querido. Se criticó mucho aquella visita que sí era criticable de Enrique Peña Nieto al final de su administración, pero el presidente... ¿Perdón? De recibir a Trump. Sí, exacto. Pero después vimos la actitud que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Trump. Entonces, a mí me sorprende y digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los frentes que está queriendo, o ha pensado qué frentes está abriendo Andrés Manuel López Obrador, justamente centrado en lo que mencionábamos? La gran relación en todos los sentidos que tiene México
con la Unión Americana. No nos conviene en ningún sentido estar abriendo así frentes innecesarios. Hablamos de soberanía, eso sí, de defender a nuestro país en materia de soberanía, pero no de abrir frentes innecesarios. Yo escucho al presidente cómo habla de la DEA y sí, exactamente, habla de un total desconocimiento de lo que es esta relación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Claro que no queríamos, bueno, si hubiéramos querido, ¿verdad? ¿Quién no quisiera leer los expedientes del caso Cienfuegos completos? Pero sabemos que es un asunto de seguridad nacional México-Estados Unidos. Pero el tema es que no se está manejando ni de una forma congruente, de una forma tampoco clara. Decimos, la verdad es que podríamos hablar de muchos temas, repitiendo el tema de la opacidad y el tema de la poca transparencia y coherencia que tiene este gobierno. Y el caso del general Cienfuegos, pues no es la excepción. Creo que a nadie se nos olvida esa frase que decía Marcelo Ebrard del 19 de noviembre. Sería un suicidio político no hacer nada en contra del general Cienfuegos después de la acusación de la DEA. ¿Dónde quedó todo eso? Y luego, José María Naveja, una Fiscalía General de la República, un organismo autónomo. Me parece que nos ha evidenciado en sinnúmero de ocasiones que en lo absoluto es un organismo autónomo esta Fiscalía General de la República, desde quien lo encabeza, ¿no? Así es, Raúl, tu opinión. Fíjate que independientemente de que no, como bien lo decía Juan María, no quiero que nadie, no tenemos ninguno de nosotros ningún elemento para señalar si Cienfuegos es culpable o no, o fue culpable o no. Todo parece indicar, las evidencias que hasta hoy se han filtrado y este expediente, más de 700 y tantas hojas, sí, la verdad es que revelan realmente poco, pero sigo pensando que no correspondía de alguna forma una exoneración de esta forma, sino haber cumplido con ese compromiso de hacer una investigación profunda, más a fondo, de la responsabilidad o no del general. Lo que sí ha sido en este asunto, Paco, muy evidente es el cambio del presidente. Cuando vino la detención del general Cienfuegos allá en el aeropuerto de Los Ángeles, sí, cuando acudía con su familia a unas vacaciones, sí, bueno, se dijo que, bueno, incluso lo señalaba el mismo presidente, sí, en un tema acusatorio, pero todo fue cambiando. Fue cambiando, ¿por qué? Porque hoy el ejército en México es una pieza fundamental en las obras, en el desarrollo, en la aplicación de las vacunas, manejando pipas de Pemex, construyendo Santa Lucía, construyendo el tren. Hoy estamos en una situación de militarización impresionante en todas las actividades y ahí el presidente es donde está de alguna forma resguardando parte de la institucionalidad que se requiere para lograr lo que él quiere. A mí me queda clarísimo que el presidente le está hablando, como lo ha hecho siempre, a sus bases. Este tema de lo de la DEA, el regreso del general Cienfuegos, la relación compleja que esperamos con el presidente Biden y el próximo gobierno de los Estados Unidos, seguramente el presidente López Obrador no está pensando en eso, como lo hace Marta, como lo hace Juan María o como lo estamos haciendo tú y yo. Él está pensando qué le va a redituar. Coincido mucho con la columna de Reforma de Denise Dresser de hoy, donde pues habla de esto, ¿sí? Va a explotar el antiyanquismo que traemos muchos mexicanos y que tenemos mexicanos a través de la historia, ¿sí? Contra el grande, contra el fuerte, contra el que puede hacerlo y eso lo va a explotar el presidente López Obrador de acuerdo a esto. ¿A qué costo? No lo sé. Puede ser un costo alto o puede ser simplemente un asunto de relación, como dijo el presidente hoy en la mañanera, es un asunto de comunicar, de platicar. Pero sí, a ver, después de tantos agravios que ha habido, no sé si simplemente sea esto, de descalificar a la DEA y a las agencias de los Estados Unidos. Y es que, bueno, se han dicho tantas mentiras alrededor de tantas cosas y que a veces se abona sobre este mismo tema. No sé, veo complejo lo que sigue. Sin embargo, bueno, creo que México no ha cumplido con la parte, digamos, de hacer un análisis completo del general Cienfuegos. Veo por una parte también, por otra parte, el que no se resguardó la confidencialidad. ¿Tú crees que va a haber de nueva cuenta confianza en soltar documentos, en decir algo? Me parece que no. O sea, mientras yo, Andrés,
Sí, mientras yo tenga tranquilo a mi ejército, lo demás no me importa. Y eso lo platicábamos en la mañana, como bien mencionaban hace un momento, y yo les externaba mi preocupación por la fuerza de la bota en nuestro país, que ha ido creciendo. No es el tema hoy, no lo vamos a tocar, pero tocaste el punto, Raúl, y lo quería mostrar. Esta parte de cómo viene nuestra relación con Estados Unidos también es preocupante, porque tenemos muchas aristas, muchos frentes abiertos, como bien mencionabas, Marta, muchos frentes abiertos. A ver, está el tema del TEMEC, las energías renovables, está el tema del TEMEC y los organismos autónomos, que es todo un tema, y ya lo platicábamos aquí en Mega Noticias TVC. Está el tema de Assange, los señalamientos contra la DEA, el evitar el trabajo de los agentes norteamericanos en México, en fin, esa colaboración. ¿Cómo prever una relación con Joe Biden y la nueva administración que cambiará seguramente a lo hecho por Donald Trump con María? Mira, con Joe Biden puede ser que, como decía Raúl, con conversaciones, con acercamiento, se pudiese dar, pero con la estructura, con el establishment demócrata, hay un gran resentimiento hacia México. Y bueno, a ver, estábamos hablando de la falta de confianza. ¿Cómo la DEA va a confiar en ti en julio pasado con el tema Cienfuegos si en octubre anterior liberaste a una persona como Ovidio Guzmán que te lo había solicitado en extradición? Si tú no respondes a las expectativas, pues no te puedo compartir información hasta que ocurran las cosas. Segundo, la semana pasada, Paco, 2 detalles. El todavía embajador Landó explicando que México tuvo año y medio que estuvo él para poder recibir información de extradiciones de gente que es traficante de armas y nunca hubo la menor solicitud. Segundo, 3 secretarios de diferentes carteras de los Estados Unidos pidieron al gobierno de México que se respeten los contratos. Con la entrada en vigor, porque recordemos que la entrada en vigor del TEMEC, que es a partir del 1 de enero, hay nuevas reglas del juego, Paco, y los tribunales donde se va a ventilar temas como las energías, temas como la parte laboral, son tribunales estadounidenses. Se nos está olvidando que en la negociación de este tratado quedamos muy en desventaja. Entonces tú podrás ganar la elección que se ve pues arriba de junio próximo, pero esto es de largo plazo, y Andrés Manuel López Obrador, los 4 años que le quedan serán los mismos 4 años de la presidencia de Joe Biden. Así es. Marta. Fíjese que aquí hay otro tema que me parece preocupante respecto a este distanciamiento a fuerza que parece que está queriendo provocar el presidente, y es el tema migratorio. No por nadie es desconocido el uso de la Guardia Nacional en la frontera sur de México a voluntad de presidente Trump, en donde decía, bueno, agradezco mucho al presidente mexicano este apoyo que nos está dando. Exacto, a su amigo. Han hablado incluso de amistades, pero bueno, a lo mejor solamente en cuestión de características políticas de comportamientos políticos, ¿no? Exacto, pero aquí este tema migratorio que tantos pendientes nos ha dejado con Donald Trump, yo no sé, aunque se habla de la política migratoria de Biden, que en los primeros días de su administración va a presentar lo que sería su plan en esta materia y que habla de que va a relajar muchas medidas, como por ejemplo regresar el DACA y algunos otros asuntos, pues a mí sí me preocupa que ese tema se esté descuidando porque es un tema humanitario. Hoy vimos la dispersión que hizo Guatemala de esta caravana migrante que está a 2 de llegarnos. En fin, tenemos esa bomba de tiempo en la que nuestro país en este momento está haciendo la contención y el almacén, perdón que lo diga así, no se me ocurrió otra palabra, de los seres humanos que no están pudiendo pasar a Estados Unidos, entonces se nos quedan aquí. Que viene la primera. Exactamente, la primera de este año, porque bueno, nos quedamos con muchos el año pasado, entonces ahí también es otro tema que no nos conviene tener una relación distante con Estados Unidos y que me parece que México lo está descuidando. Sí, ya viene la primera y seguramente llegará cuando el presidente Joe Biden esté tomando posesión y vamos a ver si ese muro militar y policíaco seguirá en la frontera con México o volverán a cerrar los ojos
como lo han hecho durante tantos y tantos años, Raúl. Fíjate que sí, es todo un misterio. A ver, a mí me da la impresión que en las diferentes áreas que hay de esta relación intensa con los Estados Unidos, desde el tema migratorio, el tema comercial, el tema de energías limpias, energía de acuerdos comerciales, en fin, tenemos una relación muy intensa con los Estados Unidos y me da la impresión que el presidente ha venido como, a ver, es que hay que recordar todo lo que ha sucedido, ¿sí? Sirvió a la campaña de Trump, ¿sí? No reconoce al presidente cuando toda la comunidad internacional lo reconocía a Biden ya como el presidente electo, ¿sí? Rechazó hablar con el presidente Biden cuando al parecer hubo una intención de Biden de hablar por teléfono con el presidente López Obrador y él no lo aceptó. O sea, ha habido una serie de desaires, ¿sí? A lo largo de estos, desde la jornada electoral hasta la fecha, sí, y bueno, presume que hay una llamada telefónica, que se han hablado de muchos temas, que va a haber una muy buena cordialidad. La verdad es que sí, yo tengo una gran interrogante sobre lo que va a suceder con cada uno de los temas de la agenda bilateral. Ya se habla de un grupo de expertos para poder dirigir esta relación. Sí, sin embargo, bueno, el presidente, yo insisto, yo sí veo elementos que pueden ser elementos político-electoral para despertar ese antiyanquismo tradicional que en México había. Hay que ver, sí, pero yo sí estoy seguro que puede haber algún tipo de reacciones que pueden afectar diferentes áreas de nuestro país y no sé de qué tamaño. Ahora, los estadounidenses tampoco son, digo, tal vez interesa la relación con México por todos los beneficios que también tiene esto. Entonces, es un tema, pues habrá un tema de diplomacia, por lo menos en Estados Unidos parece que regresa a la normalidad. Vamos a ver aquí en México cómo se va llevando esta nueva relación entre las dos naciones a partir del próximo 20 de enero. Así es, interesante, perdón, Marta, interesante conclusión la que acabas de mencionar y me da pie justamente para ver esta conclusión de Marta y de Juan María en torno a cómo podríamos esperar, cuál es la expectativa de la relación México-Estados Unidos. Vamos contigo, Marta. Nada más rápido, quería comentar, bueno, de repente recordé cómo era Andrés Manuel López Obrador con respecto a Donald Trump cuando era candidato al gobierno de México. Recuerdan que incluso hasta escribió un libro en donde muy contestatario y muy reclamador de lo que era la política, y estamos viendo un López Obrador igual, pero con Biden, en un año electoral también. Entonces, quizás sea una estrategia electoral también del propio Andrés Manuel López Obrador, porque incluso hace algunas horas le decía, es momento de que Joe Biden cuando cumpla la promesa en materia migratoria de cuando era vicepresidente. A ver si ahora sí lo cumple ya llegando. Entonces, como que de repente me vino a la cabeza este tema de cómo era este Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. Entonces, por ahí a lo mejor hay un tema electoral. Y bueno, ¿qué esperamos de esta relación? Esa es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, Paco. ¿Qué podemos esperar de esa relación con el antecedente, con el contexto que estamos viviendo, en donde, como mencionaba Raúl, ni siquiera apelando no intromisión en asuntos extranjeros, no felicitó a Biden, no reconoció su triunfo, pero no solamente eso, no se ha cansado de picotear la relación México-Estados Unidos directamente con el nuevo, bueno, que será el nuevo presidente a partir del próximo miércoles, ¿no? Así es. ¿Tendrá problemas para entenderse, Juan María? Mira, yo creo que ese tipo de barbuconadas nada más nos traen problemas. A ver, Paco, recordemos que fue lo que sucedió cuando Trump amenazó a México con ponerle aranceles al acero y a algunos metales. Le mandó 25,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Y no podemos perder de vista que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Somos el país que más le vende a Estados Unidos. Es un país en donde tenemos cerca de 30 millones de mexicanos por ascendencia o descendencia que allá radican. Es el país de donde provienen 40,000 millones de dólares
producto del trabajo de los mexicanos que están en los Estados Unidos. O sea, pierdes de vista todo esto que ha sucedido. Si ustedes recuerdan, de Salinas de Gortari a la fecha, la relación Estados Unidos-México ha sido muy llevadera, ha sido de manera bilateral realmente, y sí ha habido momentos, yo recuerdo cuando Felipe Calderón fue al Congreso y tuvo una declaración muy fuerte frente a los legisladores. O sea, no es una relación fácil, pero estamos viendo a un gobierno que no está consciente de lo que representa la superpotencia que además es nuestro vecino. La verdad es que yo no entiendo cómo esa sumisión frente a Donald Trump, y solamente la puedo explicar porque son iguales, Paco. Bueno, por algún lado lo apretaron, a México me refiero, por algún lado lo apretaron. Bueno, mira, yo creo que las presiones vienen automáticamente de múltiples partes, porque un inversionista, veamos un inversionista que tiene contratos con México, pues va a exigir que sus contratos se cumplan, así de sencillo, y si tiene que recurrir a su gobierno o a lo que está firmado en los documentos, pues no cabe duda que lo va a hacer. Aquí la verdad es que el problema que tenemos es que se ha juntado tal cantidad de pendientes para pasado mañana que no se ve cómo vamos a poder enfrentar una relación tan desgastada aún antes de empezar, Paco. Complicado y bueno, de rápido, tenemos apenas unos segunditos. Sí, adelante, Raúl. No, nada más quería, a ver, en algo no estoy de acuerdo con Juan María, de alguna forma, que el presidente no sepa que estamos con el vecino más poderoso del mundo. Sí, me parece que esas las jugadas de López Obrador. Sí, ¿cuántas veces dijo que el ejército mexicano regresaría a los cuarteles? ¿Cuántas veces nos ha dicho una cosa, dijo en campaña y en la práctica hace otra? Sí. Yo creo que lo sabe perfectamente y lo va a explotar. No, se la compra, Raúl. No, por supuesto que lo sabe, pero no significa nada. Yo la verdad es que a este presidente cada vez lo veo con más problemas mentales. Entonces, creo que aquí tenemos un problema de otra índole frente a la ejecución de la gobernabilidad y la gobernanza, Paco. No, te la compro, Raúl. Bueno, ahí está. En lo que sí seguramente van a coincidir los dos es que es muy diferente, y los tres de hecho, porque Marta también lo mencionó hace un momento, es muy diferente el Andrés Manuel López Obrador y su discurso y sus discursos en 2006 y en campaña que lo que tenemos hoy como presidente de la República. Total y absolutamente distinto en muchísimos puntos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Cállate, chachalaca. Desde ahí. Sí, desde ahí. A ver, no en ese entonces él cosa, pidió. ¿No? Adelante. Sí. Raúl, perdón. Raúl. Vas, Marta, vas. No, nada más quiero mencionar cuál es, digamos, el lugar de México, que México es un país sumamente importante también en materia económica para Estados Unidos, O sea, sí sabemos que somos socios importantes uno del otro. Pero yo quiero ver cuántas veces ha mencionado específicamente Joe Biden a México, como lo hizo Trump tantas veces en campaña. ¿Cuál es el ojo de Joe Biden para México? ¿Realmente somos, como Trump, una prioridad, por lo menos para ponernos ahí de punching bag cuando le convenía? Ahí creo que es peligroso. Creo que no estamos dentro del panorama tan claro para Joe Biden como lo estábamos de Trump. Eso me parece también es preocupante en la relación México-Estados Unidos. Así es. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos. Ahí se ven las... Perdón, Raúl.
Bueno, ahí entre memes y cartones la forma de ver los mexicanos el día a día en nuestro país. Por supuesto, agradecido Marta Reyes, Raúl Frías, Juan María Naveja, como siempre, con este segmento de Para Opinar, y bueno, sobre todo a usted que nos permite llegar con nuestra opinión, con nuestros apuntes, y usted finalmente se queda con la mejor decisión. Vámonos rápidamente ahora a Guadalajara, ya se encuentra Alejandra López.